Estoy con todos, pero nadie realmente me ve. Esta historia es para ti. Estoy rodeado de personas, y aún así me siento solo. Esta historia es para ti. ¿En qué momento empezaste a sentirte invisible incluso cuando estás acompañado? No es que no tengas gente alrededor. Hablas, respondes, cumples, sonríes cuando toca. Participas en conversaciones, escuchas problemas, das consejos, estás presente físicamente, pero por dentro hay un silencio que nadie parece notar. Un vacío discreto que no hace ruido, pero pesa cada día un poco más. Es la sensación de estar en medio de todos y, al mismo tiempo, fuera de todo. De reír en grupo y, aún así, sentir que algo en ti no conecta. De llegar a casa después de convivir con muchos y experimentar un cansancio que no viene de las actividades, sino de no haber sido visto de verdad. A veces ni tú mismo sabes explicarlo. Porque no estás solo en teoría. Tienes familia, amigos, compañeros. Sin embargo, hay momentos en los que piensas algo que casi nunca dices en voz alta, nadie se da cuenta de cómo estoy realmente. Y entonces dudas de ti. Te preguntas si estás exagerando, si deberías sentirte agradecido, si el problema es que pides demasiado o que te acostumbraste a callar lo que sientes para no incomodar a nadie. No es un drama visible. No hay gritos ni crisis evidentes. Solo una soledad silenciosa que aparece incluso cuando estás rodeado, como si ocuparas espacio en la vida de los demás, pero no un lugar real en su mundo emocional. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Hay momentos muy concretos donde esta sensación aparece sin avisar. Por ejemplo, cuando estás en una mesa rodeado de personas, todos hablan, se ríen, cuentan anécdotas, y tú participas, respondes, haces comentarios, pero por dentro sientes que nada de eso te toca realmente. Como si estuvieras presente en la escena, pero emocionalmente un paso atrás, observando más que viviendo. O cuando recibes mensajes en el celular todo el día. Notificaciones, grupos, conversaciones activas. En teoría, estás conectado con mucha gente. Pero cuando realmente necesitas decir cómo te sientes, no sabes a quién escribirle. Lees los chats, ves nombres, ves actividad, y aún así aparece una sensación extraña, estás rodeado digitalmente, pero nadie parece ver lo que pasa dentro de ti. También sucede en la familia. Estás con ellos, cumples tu rol, ayudas, escuchas problemas, das apoyo. Eres el que responde, el que soluciona, el que está disponible. Sin embargo, rara vez alguien se detiene y pregunta con calma, ¿y tú, cómo estás de verdad? No el todo bien, automático, sino una pregunta real, que invite a hablar sin sentir que estás molestando. Ahí comienza la soledad interior. No es ausencia de gente, es ausencia de conexión. Es sentirse solo acompañado. Estar físicamente con otros, pero emocionalmente desconectado, como si nadie pudiera entrar al lugar donde realmente pasan tus pensamientos y tus emociones. Muchas veces ni siquiera lo expresas. Porque desde afuera parece que tienes todo, compañía, conversaciones, actividades, responsabilidades. Entonces surge un conflicto silencioso, no debería sentirme así si no estoy solo.
Y te callas. Te adaptas. Sigues funcionando. Esta historia es para ti, especialmente si alguna vez has sonreído en público mientras por dentro te sentías completamente distante. Si has escuchado a todos durante horas, pero nadie ha escuchado lo que tú callas. Si has estado en reuniones, fiestas o encuentros familiares sintiendo un vacío emocional difícil de explicar. La soledad silenciosa no siempre se nota. No provoca lágrimas visibles ni discusiones fuertes. A veces se manifiesta como un cansancio leve después de socializar, como si convivir no te llenara, sino que te dejara más vacío. Como si hablar mucho no significara conectar de verdad. Otro momento cotidiano, cuando terminas el día y repasas mentalmente todo lo que hiciste. Hablaste con varias personas, respondiste mensajes, conviviste, cumpliste responsabilidades. Y aún así, al acostarte, aparece una sensación persistente: hoy estuve con muchos, pero nadie me vio realmente. Ese pensamiento duele porque no es dramático ni evidente. Es discreto, casi vergonzoso. Te hace dudar de ti mismo: tal vez soy yo el problema, quizá estoy pidiendo demasiado, quizá debería conformarme con esto. Y así, poco a poco, normalizas sentirte solo incluso estando acompañado. No es casualidad que estés aquí. Probablemente esta sensación no empezó ayer. Tal vez lleva tiempo creciendo, de forma lenta, casi imperceptible. Primero fue una pequeña distancia emocional, luego una dificultad para abrirte, después el hábito de escuchar más de lo que hablas, hasta que un día te diste cuenta de que casi nadie conoce cómo te sientes realmente. Y eso genera conflictos internos complejos. Por un lado, agradeces tener gente cerca. Por otro, sientes que no puedes ser completamente tú con nadie. Te debates entre valorar la compañía que tienes y reconocer que algo esencial falta: ser visto, ser comprendido, ser sentido. A veces incluso te conviertes en el fuerte, el que escucha, el que siempre está. Y ese rol te conecta con los demás, pero al mismo tiempo te aleja de mostrar tu propia vulnerabilidad. Entonces, cuanto más acompañado estás, más escondido te sientes emocionalmente. Ahí aparece el verdadero peso de sentirse solo acompañado. No es aislamiento físico, es desconexión emocional. Es convivir, reír, hablar, y aún así experimentar una soledad interior que nadie más parece notar. Si mientras escuchas esto piensas: así me siento yo, entonces no es coincidencia que estas palabras resuenen contigo. Porque hay soledades que no se ven desde afuera, pero que por dentro ocupan mucho espacio. Y reconocerlas, aunque duela, también es el primer paso para dejar de fingir que no existen. La soledad que se siente incluso estando acompañado no suele nacer de un solo momento. No aparece de golpe, como un quiebre evidente. Más bien se forma lentamente, casi en silencio, a partir de pequeñas experiencias que se repiten hasta convertirse en una sensación constante. Comentarios que minimizan lo que sientes, conversaciones donde te interrumpen, días en los que escuchas mucho pero hablas poco, y poco a poco vas aprendiendo a guardarte lo que pasa dentro de ti. El origen de este dolor suele ser invisible porque está ligado a una adaptación. En algún punto entendiste que era más fácil ser el que sostiene, el que comprende,
el que no genera problemas. Tal vez desde joven asumiste el rol de ser fuerte, de no cargar a otros con tus emociones, de resolver antes de expresar. Y sin darte cuenta, comenzaste a estar para todos, menos para ti. Ahí nace una idea silenciosa que se repite con el tiempo: mis cosas no son tan importantes. Y cada vez que sientes tristeza, cansancio o confusión, esa voz interna aparece para decirte que no es el momento, que otros están peor, que no deberías sentirte así si tienes gente cerca. Entonces te callas. Sonríes. Sigues funcionando. Y ese silencio emocional empieza a hacerse costumbre. Con el paso de los días, los pensamientos internos se vuelven repetitivos. No quiero molestar, nadie entendería esto, mejor lo guardo. Aunque tengas personas alrededor, surge la sensación de que no hay un espacio real donde puedas mostrarte tal como estás, sin filtrar, sin explicar demasiado, sin sentir que incomodas. Y eso genera un cansancio emocional difícil de describir, el cansancio de estar acompañado, pero no verdaderamente visto. Muchas veces aparece también la culpa. Culpa por sentirte solo cuando, en teoría, no deberías. Culpa por tener amigos, familia o pareja y aún así experimentar esa distancia interior. Te preguntas en silencio si estás siendo injusto, si estás exigiendo demasiado, si el problema está en ti. Esa culpa te obliga a minimizar lo que sientes, a compararlo con dolores más grandes y a concluir que lo tuyo no es tan grave. Pero el dolor emocional no se mide por comparación, se mide por cuánto pesa dentro de quien lo vive. Junto a la culpa aparece la vergüenza. Vergüenza de admitir que, a pesar de estar rodeado, te sientes profundamente solo. Porque desde afuera parece que todo está bien, hay conversaciones, risas, planes, interacción. ¿Cómo explicar que, en medio de todo eso, hay un vacío que no se llena? Esa vergüenza te lleva a fingir normalidad, a responder todo bien de manera automática, aunque por dentro sientas que algo esencial no está siendo atendido. En ese punto surge un conflicto oculto, deseas conexión real, pero temes abrirte demasiado y descubrir que, efectivamente, nadie logra comprenderte. Entonces eliges protegerte manteniendo una versión funcional de ti mismo. Hablas lo necesario, cuentas lo superficial, das apoyo a los demás, pero resguardas lo más profundo. Y así, la compañía existe, pero la intimidad emocional no llega a formarse. Este conflicto interno también se alimenta de la autoexigencia. Te dices que deberías ser agradecido por la gente que tienes, que no es correcto sentirte solo, que debes valorar lo que hay. Esa autoexigencia no elimina la soledad, solo la silencia. Y cuanto más la silencias, más crece en privado, más se vuelve una sensación constante que te acompaña incluso en los momentos sociales. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Y ese dolor suele manifestarse en pensamientos que se repiten cuando todo queda en silencio. ¿Por qué nadie pregunta cómo estoy de verdad? ¿Será que me acostumbré tanto a escuchar que ya no sé cómo hablar? Y sí, en realidad, ¿aprendí a estar para todos menos para mí? Son preguntas que rara vez dices en voz alta, pero que aparecen con claridad cuando te quedas a solas contigo mismo. También hay un miedo profundo detrás de esta soledad acompañada, el miedo a descubrir que, si muestras tu vulnerabilidad real,
tal vez incomodes, tal vez no sepan qué decir, tal vez cambie la dinámica que siempre has sostenido. Y como has sido durante tanto tiempo el pilar, el fuerte o el que resuelve, sientes que no tienes permiso para desarmarte frente a los demás. Ese miedo te mantiene funcionando, pero emocionalmente distante. Con el tiempo, la mente se acostumbra a esa distancia. Empiezas a normalizar el hecho de no sentirte completamente comprendido, de no compartir lo que más pesa, de convivir con una sensación de soledad que no se ve desde afuera. Y esa normalización es peligrosa, porque hace que dejes de cuestionar la falta de conexión real, creyendo que así son las relaciones, que siempre hay algo que se queda sin decir. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Y si hoy te reconoces en estas palabras, tal vez tu alma lleva tiempo intentando decirte que no es falta de gente lo que te duele, sino falta de un espacio donde puedas ser visto sin máscaras. Escuchado sin prisa y sentido sin necesidad de explicar demasiado. Reconocer ese origen silencioso no te hace débil, te hace consciente de una necesidad emocional legítima que ha estado esperando ser atendida desde hace mucho tiempo. Llega un momento en que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Un instante breve, casi imperceptible desde afuera, pero que por dentro se siente como una grieta que finalmente se abre. Estás con personas, hay conversación, hay movimiento, hay ruido, pero algo dentro de ti se detiene. Y en medio de esa escena cotidiana, aparece una frase corta, contundente, imposible de ignorar. Nadie me ve de verdad. No lo dices en voz alta. No haces un gesto dramático. Solo lo piensas, y el pensamiento pesa más de lo que imaginabas. La narración se vuelve lenta. Silencio. Respiras más profundo de lo normal. Te das cuenta de que llevas mucho tiempo conteniendo el aire emocionalmente, funcionando sin permitirte sentir todo lo que se acumuló dentro. Inhalas, como si intentaras sostenerte. Exhalas, y algo se afloja por dentro, aunque duela. Ese es el punto de quiebre. No ocurre cuando te quedas completamente solo en una habitación, sino cuando, aun estando acompañado, reconoces que llevas demasiado tiempo sintiéndote invisible. No invisible físicamente, porque la gente te habla, te responde, interactúa contigo. Invisible en lo esencial, en lo que sientes, en lo que te preocupa, en lo que callas para no incomodar. ¿Recuerdas cuántas veces escuchaste con atención a otros mientras por dentro deseabas que alguien hiciera lo mismo contigo? ¿Cuántas veces preguntaste cómo estás, esperando en silencio que alguien, alguna vez, te devolviera esa misma pregunta, pero de verdad? Y no como un gesto automático, sino con interés real por saber qué pasa dentro de ti. La mente empieza a repasar escenas, reuniones donde hablaste poco, mensajes donde respondiste rápido sin contar cómo estabas realmente. Conversaciones en las que cambiaste de tema para no abrir algo que parecía demasiado pesado. No fue una decisión consciente cada vez, fue más bien una costumbre que se fue formando para protegerte de la incomodidad de sentir que no había espacio suficiente para tu mundo interno. Respiras otra vez. Romper. Silencio narrativo. Te das cuenta de que no solo te adaptaste a estar para otros, también te adaptaste a no esperar demasiado para ti. Aprendiste a ser funcional en compañía,
a convivir, a reír cuando toca, a opinar cuando corresponde, pero sin permitir que lo más profundo salga a la superficie. Porque en algún momento entendiste, tal vez sin palabras claras, que mostrar demasiado podría incomodar, podría romper la dinámica, podría hacer que los demás no supieran cómo reaccionar. Y entonces surge otra idea dolorosa, tal vez el problema soy yo, por necesitar más de lo que dan. Ese pensamiento duele porque pone en duda tu derecho a desear conexión real. Te hace sentir exigente, complicado o emocionalmente demasiado, cuando en realidad solo estás reconociendo una necesidad humana básica, ser visto, escuchado y comprendido sin tener que simplificar lo que sientes. El quiebre se vuelve más claro cuando notas el contraste entre cómo te perciben y cómo te sientes. Desde afuera pareces fuerte, estable, presente. Desde adentro hay cansancio, distancia y una sensación persistente de que hay partes de ti que nadie conoce realmente. No porque no existan personas a tu alrededor, sino porque aprendiste a mostrar solo lo que no incomoda. Silencio otra vez. Respiración audible. Una pausa que no es vacía, sino llena de todo lo que nunca dijiste. En ese espacio interno aparece la pregunta que cambia el sentido del dolor, la que redefine todo lo que creías entender sobre tu soledad. ¿Y si no estás solo porque falte gente, sino porque falta conexión real? Esa pregunta no acusa a nadie en particular. No señala culpables directos. Más bien ilumina algo más profundo, que puedes estar rodeado de personas y, aún así, no sentirte realmente acompañado si no existe un lugar emocional donde puedas ser auténtico sin miedo a incomodar. Sin sentir que debes medir cada palabra o suavizar cada emoción. La tensión emocional llega a su punto máximo aquí. Porque reconocer esto implica aceptar que has estado funcionando en modo compañía superficial durante mucho tiempo, mientras tu necesidad de cercanía real quedaba en segundo plano. Y aceptar eso duele, porque significa admitir que has cargado en silencio con una sensación que no sabías cómo explicar ni cómo resolver. La respiración se vuelve más lenta. El cuerpo, más pesado. La mente, más clara, aunque lo que ve no sea cómodo. Te preguntas cuántas veces dijiste todo bien para evitar abrir una conversación más profunda. ¿Cuántas veces escuchaste historias ajenas mientras pensabas en las tuyas, guardándolas para después, un después que casi nunca llegaba? Y en ese reconocimiento aparece otra capa del dolor, la sensación de que, en cierto modo, también participaste en tu propia invisibilidad al acostumbrarte a no mostrarte completo. Pero el punto de quiebre no es para culparte. Es para despertar conciencia. Para entender que este sentimiento no es un capricho ni una exageración, sino una señal emocional que indica que necesitas algo más que presencia física a tu alrededor. Necesitas conexión que te permita ser tú sin filtros constantes. La pregunta queda suspendida en el aire interno, generando una espera silenciosa, si el problema no es la falta de gente, sino la falta de conexión real. ¿Qué significa eso para tu forma de relacionarte? ¿Qué significa para tu manera de expresarte, de pedir espacio, de permitir que alguien vea lo que normalmente ocultas? Ahí, justo en esa tensión entre el reconocimiento y la incertidumbre, se abre la posibilidad de una respuesta distinta.
Pero antes de llegar a ella, es necesario permanecer unos instantes más en este punto de quiebre, respirando, sintiendo y aceptando que esta soledad acompañada no es debilidad ni ingratitud. Es una señal profunda de que tu mundo interno lleva tiempo esperando ser visto con la misma atención con la que tú has mirado a los demás. El giro empieza cuando comprendes que este dolor no nació de la nada. No apareció porque seas débil, exigente o demasiado sensible. Apareció porque durante mucho tiempo aprendiste a estar para todos, sin aprender a estar también para ti. Y esa es la revelación central. Sentirte solo estando acompañado no significa que no tengas gente a tu alrededor, sino que tu mundo interno lleva demasiado tiempo sin ser verdaderamente compartido. No es un defecto de carácter. No es una falla personal. Es, muchas veces, una adaptación emocional. En algún punto de tu historia, quizá entendiste que ser fuerte, comprensivo o funcional era la forma de mantener el equilibrio en tus relaciones. Escuchabas, apoyabas, respondías, resolvías. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, empezaste a ocupar siempre el lugar del que sostiene, pero no el del que es sostenido. Ese rol te dio identidad, propósito e incluso orgullo. Pero también fue dejando un espacio silencioso dentro de ti que nadie estaba viendo. Ahí cambia la lectura del problema. Tal vez no estás solo porque no importes, sino porque te acostumbraste a no mostrar lo que realmente necesitas. No porque quieras mentir, sino porque aprendiste a no incomodar, a no cargar a otros, a no parecer demasiado. Y esa autocontención constante, aunque parezca fortaleza, termina generando una distancia invisible entre lo que vives por dentro y lo que los demás perciben de ti. Entonces el dolor deja de verse como una señal de debilidad y empieza a entenderse como una señal de profundidad emocional. Porque solo quien siente mucho puede notar cuando la conexión es superficial. Solo quien da espacio real a otros percibe con más claridad cuando ese mismo espacio no existe para él o ella. Y ahí, en ese reconocimiento, el dolor cambia de significado, ya no es un enemigo que hay que esconder, sino un mensaje que pide ser escuchado. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Esa frase adquiere aquí un nuevo peso. No significa que debas sufrir para crecer, ni romantizar la soledad. Significa que tu incomodidad emocional está intentando decirte algo importante, que necesitas relaciones donde puedas ser completo, no solo funcional, donde puedas hablar sin medir cada palabra. Donde no tengas que elegir entre ser fuerte o ser auténtico. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que este sentimiento era exagerado, injustificado o incluso egoísta. Te repetías que hay gente peor, que no es para tanto, que deberías estar agradecido por tener compañía. Pero esa comparación constante solo profundiza la desconexión, porque invalida lo que realmente sientes. Y lo que sientes es válido, incluso si desde afuera todo parece estar bien. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Quizás estás rodeado de conversaciones, mensajes, planes, compromisos, y aún así hay momentos en que sientes que nadie percibe la intensidad de lo que pasa dentro de ti. No porque no les importes, sino porque nunca aprendiste a mostrar esa parte con la misma naturalidad con la que muestras tu lado fuerte y resolutivo. La nueva lectura entonces no es soy débil por sentirme solo,
sino he sido fuerte tanto tiempo que olvidé cómo dejarme ver vulnerable. Y eso cambia todo. Porque la vulnerabilidad no es una grieta que te rompe, sino una puerta que permite que otros entren de verdad a tu mundo emocional. Sin esa puerta abierta, la compañía se queda en la superficie y la soledad se instala en lo profundo. Este entendimiento no borra el dolor de inmediato, pero sí lo suaviza. Lo vuelve comprensible. Te permite dejar de pelear contra lo que sientes y empezar a escucharlo con curiosidad en lugar de juicio. Ya no necesitas preguntarte qué está mal contigo, sino que necesitas empezar a expresar, pedir o mostrar para que tu presencia no sea solo visible, sino también sentida. Porque dolor no es sinónimo de debilidad. Dolor, muchas veces, es sinónimo de sensibilidad consciente. Es la evidencia de que no te conformas con relaciones vacías, con conversaciones automáticas o con presencias que no conectan a nivel emocional. Y esa sensibilidad, aunque duela, también es la que te permite construir vínculos más reales cuando decides dejar de esconder lo que eres por dentro. Así, poco a poco, el peso interno deja de sentirse como una condena y empieza a sentirse como una señal de que necesitas algo más profundo, más honesto y más recíproco. No más gente necesariamente, sino más conexión real. Y entender esto no elimina la herida, pero sí trae un alivio silencioso, el de saber que no estás roto, ni exagerando, ni pidiendo demasiado. Estás, simplemente, reconociendo una necesidad humana básica que durante mucho tiempo intentaste ignorar para seguir siendo el que siempre está para todos. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Si has llegado hasta este momento del video, probablemente hay algo dentro de ti que se sintió visto por primera vez en mucho tiempo. Y antes de cualquier otra cosa, necesitas escuchar esto con claridad, lo que sientes es real. No es exageración, no es debilidad, no es ingratitud. Es una experiencia emocional profunda que muchas personas viven en silencio, aun cuando están rodeadas de gente todos los días. Si has llegado hasta este momento del video, probablemente hay algo dentro de ti que se sintió visto por primera vez en mucho tiempo. Y antes de cualquier otra cosa, necesitas escuchar esto con claridad, lo que sientes es real. No es exageración, no es debilidad, no es ingratitud. Es una experiencia emocional profunda que muchas personas viven en silencio, aun cuando están rodeadas de gente todos los días. Sentirte solo estando acompañado no significa que estés fallando en tus relaciones. Significa que hay una parte de ti que no ha sido completamente reconocida, escuchada o comprendida. Y eso duele. Duele porque sigues cumpliendo, sigues estando para los demás, sigues respondiendo con una sonrisa, mientras por dentro cargas preguntas que casi nunca dices en voz alta. ¿Alguien realmente sabe cómo estoy? ¿Alguien me vería si dejo de ser el fuerte? ¿Importaría si un día digo que ya no puedo más? Aquí es importante separar dos cosas, el dolor que sientes y las conclusiones que has sacado de ese dolor. Porque muchas veces no solo duele la soledad emocional, sino la interpretación que haces de ella. Empiezas a pensar que eres demasiado complicado, que pides demasiado, que deberías conformarte con tener compañía aunque no haya conexión profunda.
Y poco a poco vas invalidando lo que sientes para no incomodar a nadie. Pero sentirte solo no significa que seas débil. Necesitar conexión real no significa que seas dependiente. Querer ser visto no significa que estés exagerando. La realidad emocional es que los seres humanos no solo necesitamos presencia física, necesitamos presencia emocional. Necesitamos sentir que alguien no solo está, sino que realmente percibe lo que somos, lo que sentimos, lo que callamos. Y cuando eso no ocurre, el alma empieza a cansarse en silencio, aunque desde afuera todo parezca normal. Esta historia es para ti si muchas veces has sido el que escucha, el que apoya, el que entiende a todos, pero casi nunca el que se permite decir, hoy no estoy bien. No porque no quieras hablar, sino porque aprendiste que ser fuerte era tu rol, tu identidad, tu forma de no fallarle a nadie. Y así, sin darte cuenta, empezaste a esconder tus propias necesidades para seguir siendo el punto de apoyo de los demás. No es casualidad que estés aquí. Quizá llevas tiempo sintiendo que algo no encaja, que hay conversaciones que no llegan a lo profundo, que hay afectos que se quedan en la superficie, que hay compañía, pero no verdadera conexión. Y eso genera una confusión dolorosa, porque en teoría no estás solo, pero emocionalmente te sientes aislado. Y aquí viene una verdad que alivia, aunque al principio incomode, no necesitas dejar de ser fuerte, necesitas dejar de ser invisible para ti mismo. Porque muchas veces el primer lugar donde te dejas de ver es dentro de tu propio mundo interno. Te acostumbras tanto a cumplir expectativas, a sostener a otros, a no generar conflictos, que vas desconectándote de lo que realmente necesitas. Y cuando te desconectas de ti, cualquier compañía externa se siente insuficiente. No estás roto. No estás siendo dramático. No estás pidiendo demasiado. Estás reconociendo que tu corazón necesita algo más que conversaciones automáticas y presencias superficiales. Necesita reciprocidad emocional, espacios donde puedas ser vulnerable sin sentir que estás fallando, momentos donde no tengas que explicar demasiado porque alguien simplemente percibe cómo estás. Validar esto no es romantizar el dolor. No se trata de decir que la soledad es bonita o necesaria para crecer. No. La soledad duele, confunde y desgasta. Pero también señala algo importante, que tu mundo emocional es profundo, que tu capacidad de sentir es real, y que mereces vínculos donde esa profundidad tenga lugar, no donde tenga que esconderse para encajar. Tal vez durante años te acostumbraste a pensar que mientras más útil fueras para los demás, más valor tendrías. Que si resolvías, apoyabas y entendías a todos, entonces recibirías la misma presencia emocional de vuelta. Pero la realidad es que muchas personas se acostumbran a verte fuerte, y dejan de preguntarte si necesitas apoyo, no porque no les importes, sino porque siempre pareciste poder con todo. Y eso cansa. Cansa sostener una imagen de fortaleza constante cuando por dentro también hay fragilidad, dudas, miedos y necesidades. Cansa ser el refugio de todos mientras no sabes dónde refugiarte tú. Cansa estar rodeado y aún así sentir que nadie percibe la magnitud de lo que callas. Por eso necesitas escuchar esto hoy, tu valor no depende de cuánto aguantas en silencio. Tu importancia no se mide por cuánto sostienes a otros sin mostrarte vulnerable.
Y tu derecho a sentirte acompañado no se pierde solo porque en teoría tienes gente a tu alrededor. No estás solo por ser insuficiente. Te sientes solo porque has sido demasiado fuerte sin espacios para descansar emocionalmente. Y reconocer esto no te hace más débil, te hace más honesto contigo. Te permite empezar a diferenciar entre estar rodeado y estar realmente acompañado. Entre tener gente cerca y sentir conexión real. Entre cumplir un rol y permitirte ser una persona completa, con necesidades, límites y emociones visibles. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no lo minimices. No lo empujes otra vez al silencio para seguir funcionando igual que siempre. Escúchalo con respeto. Porque cuando el dolor se nombra sin juicio, deja de ser solo peso y empieza a convertirse en guía. Guía para buscar vínculos más sinceros, conversaciones más profundas y, sobre todo, una relación contigo mismo donde ya no tengas que esconder lo que sientes para ser aceptado. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no lo minimices. No lo empujes otra vez al silencio para seguir funcionando igual que siempre. Escúchalo con respeto. Porque cuando el dolor se nombra sin juicio, deja de ser solo peso y empieza a convertirse en guía. Guía para buscar vínculos más sinceros, conversaciones más profundas y, sobre todo, una relación contigo mismo donde ya no tengas que esconder lo que sientes para ser aceptado. Esta historia es para ti. Y no es casualidad que estés aquí. Hay dolores que no desaparecen cuando se entienden, pero sí cambian cuando dejan de ser ignorados. Tal vez hoy no salgas de este video con una solución definitiva. Y está bien. Porque la soledad que se siente aún estando acompañado no se rompe de un día para otro. No se resuelve con una conversación, ni con una promesa, ni con un simple todo va a mejorar. Es más profunda que eso. Es un proceso interno que empieza cuando por fin te permites reconocer lo que llevas tiempo sintiendo sin juzgarte por ello. Quizá durante mucho tiempo te acostumbraste a funcionar así, rodeado de personas, cumpliendo tus responsabilidades, participando en la vida de los demás, mientras una parte de ti seguía esperando ser vista de verdad. Y con el paso de los días, esa espera silenciosa se convirtió en costumbre. Aprendiste a convivir con ella. A normalizarla. A decirte que no es para tanto, que todos se sienten así a veces, que lo importante es que no estás solo en teoría. Pero hoy, algo se movió. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo empezó a acomodarse dentro de ti. Ponerle nombre a lo que sientes no soluciona todo, pero sí evita que sigas cargando con una confusión que te hacía dudar de ti mismo. Ahora sabes que no es ingratitud, ni debilidad, ni dramatismo. Es una necesidad emocional legítima, la de ser percibido, comprendido y acompañado de una forma más real. Y ese reconocimiento es apenas el inicio. Porque cuando entiendes que tu dolor no es absurdo ni exagerado, dejas de pelear contra él en silencio. Empiezas a escucharlo con más calma. A preguntarte qué necesitas realmente. A observar qué conversaciones te dejan vacío y cuáles te hacen sentir un poco más presente. A distinguir entre la compañía que solo llena espacios y la conexión que realmente llena el corazón. No tienes que resolverlo todo hoy.
No tienes que tomar decisiones drásticas ni cambiar tu vida de golpe. A veces, el cambio más importante empieza con algo mucho más pequeño: dejar de negarte lo que sientes. Dejar de minimizar tu soledad solo porque hay gente alrededor. Dejar de exigirte estar bien todo el tiempo para no incomodar a nadie. Porque este proceso no se trata de alejarte de todos, sino de acercarte poco a poco a ti mismo. A esa parte tuya que lleva tiempo esperando ser escuchada sin prisa, sin juicio y sin la presión de seguir siendo siempre el fuerte, el disponible, el que entiende a todos menos a sí mismo. Y quizá, mientras empiezas a reconocer todo esto, también surja una nueva pregunta dentro de ti: ¿cuántas veces has estado en silencio no porque no tuvieras que decir, sino porque sentías que nadie sabría realmente cómo escucharte? Esa pregunta no necesita una respuesta inmediata. Solo necesita espacio. Espacio para que empieces a notar que tu mundo emocional merece atención, no solo resistencia. Esto no termina aquí. No porque el dolor continúe igual, sino porque el proceso emocional sigue desarrollándose en los días que vienen. Habrá momentos en los que vuelvas a sentir esa soledad en medio de otros, y otros en los que, poco a poco, empieces a percibir pequeñas diferencias: un gesto, una conversación más honesta, un límite que te permites poner. Una emoción que decides expresar en lugar de guardarla otra vez. Nada de eso será perfecto ni inmediato. Pero será real. Y lo real, aunque avance despacio, tiene más fuerza que cualquier intento de seguir ignorando lo que duele. Tal vez hoy no cambió tu entorno. Tal vez las personas a tu alrededor siguen siendo las mismas. Pero ahora hay algo distinto: tú ya no estás mirando tu soledad con la misma confusión de antes. Ahora sabes que lo que sientes tiene un significado, una historia y una necesidad emocional que merece ser atendida con respeto. Y ese pequeño cambio interno es el comienzo de algo más profundo que todavía se está gestando en silencio. Tal vez hoy estás viviendo este dolor, pero en la próxima historia hablaremos de cuando el silencio también sana.